Buen día chicos, el tema de hoy es circuitos en paralelo. Se dice que dos elementos, ramas o redes están en paralelo si tienen dos puntos en común. Los elementos o ramas conectados en paralelo compartirán siempre el mismo voltaje. En la figura 1 podrás observar las diferentes formas en cómo podemos identificar elementos o ramas conectadas en paralelo. Para circuitos en paralelo, la ley de Ohm seguirá siendo válida tal y cual la conocemos. Ahora, eso no va a pasar con la forma de calcular la resistencia equivalente de circuito cuando éste se encuentre en paralelo, ¿sí? El inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de las resistencias en paralelo de ese circuito. Es decir, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de la resistencia 1 más la resistencia 2, resistencia 3 hasta resistencia a la n. De esta forma es como nosotros vamos a calcular la resistencia equivalente de un circuito que se encuentra en paralelo, o de los elementos, mejor dicho, de los elementos que se encuentran en paralelo. También vamos a introducir un nuevo concepto, el cual se llama conductancia y está denotado por la letra G. La conductancia se define como la medida de la habilidad de un material para permitir el flujo de carga, y sus unidades en el sistema internacional es el Siemens. ¿De acuerdo? Entonces la conductancia también la podemos definir matemáticamente como el inverso de la resistencia. Contrario al cálculo de la resistencia equivalente, que es la sumatoria de los inversos, la conductancia equivalente de un circuito en paralelo va a ser igual a la suma de las conductancias individuales de cada uno de los elementos. Pasemos al siguiente slide. Un circuito en paralelo también se le conoce como un circuito divisor de corriente. Para esto vamos a tener una regla del divisor de corriente. La regla del divisor de corriente, RDC, determinará cómo se divide entre los elementos en paralelo la corriente que entra a un conjunto en ramas paralelas. Recordemos el concepto de rama, que puede ser una resistencia o cualquier elemento conectado dentro del circuito. Eso es una rama. Para dos elementos en paralelo de igual valor, la corriente se dividirá en forma equitativa. Otro punto a considerar con la regla del divisor de corriente es que para elementos en paralelo con valores diferentes, a menor resistencia, mayor será la porción de la corriente de entrada. Para elementos en paralelo de valores diferentes, la corriente se dividirá según una razón igual a la inversa de los valores de sus resistores. Esta regla del divisor de corriente va de la mano de algo que nosotros conocemos en circuitos eléctricos como ley de corriente de Kirchhoff. Algunas bibliografías la abrevian como LCK. La ley de corriente de Kirchhoff establece que la suma de corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. La ley de corriente de Kirchhoff es una forma alternativa, al menos en la parte eléctrica, del principio de conservación de la masa y energía. Esto nos dice que la corriente que entra a un nodo va a ser igual a la corriente que sale. Es decir, no se puede crear ni desaparecer la energía. Lo que entra debe ser igual a lo que sale. Ahora, para obtener las fórmulas de la regla del divisor de corriente, tenemos que recordar la ley de Ohm. De la ley de Ohm, para calcular la corriente en el circuito se tiene que la corriente va a ser igual al cociente del voltaje sobre la resistencia total o resistencia equivalente. Ahora, tenemos que recordar que el voltaje es igual para cada uno de los elementos que se encuentran en paralelo. Por lo tanto, el voltaje en ese elemento en paralelo va a ser igual a la corriente de ese elemento en paralelo por la resistencia de ese elemento que se encuentra en paralelo. Si nosotros simplificamos esa igualdad de voltaje en el elemento X en
la ley de Ohm que nosotros tenemos en la parte de arriba, que está señalada con ese puntero en azul, la simplificamos en la ley de Ohm, vamos a tener que la corriente va a ser igual a la corriente en ese elemento que está denotado por ese subíndice X por la resistencia en ese elemento sobre la resistencia total. Ahora lo que se tiene que hacer es que para encontrar la corriente que pasa en ese lazo cerrado, en esa trayectoria, decimos que la corriente en ese elemento, o sea, I subíndice X, va a ser igual a la resistencia equivalente sobre la resistencia de ese elemento multiplicado por la corriente de entrada. Y de ese modo nosotros vamos a calcular cuánta cantidad de corriente se va para ese lazo, en el caso de que el circuito sea en paralelo. Ahora vamos a pasar a un ejemplo. Antes de empezar vamos a recordar lo que nos dice la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente va a ser igual a el voltaje del circuito sobre la resistencia equivalente de este. Antes de empezar a resolver el circuito que tenemos nosotros en pantalla, es necesario identificar qué elementos o qué ramas de este circuito están conectados en serie y así poder reducir el circuito. Lo primero que podemos encontrar es que estos elementos que voy a encerrar se encuentran en serie, y al estar en serie nosotros podemos decir que la resistencia 5 va a ser igual a la sumatoria de la resistencia 3 más la resistencia 4. Recordemos que para hallar la resistencia equivalente de un circuito en serie es la suma algebraica de las resistencias o de los elementos que se tengan. En este caso tengo yo la resistencia 3 y la resistencia 4 en serie, ¿de acuerdo? Entonces la resistencia 5 equivaldría a tener 12 kilo ohms, ¿sí? Recordemos que la resistencia 3 tiene un valor de 5 y la resistencia 4 tiene un valor de 7. Y 5 más 7 son 12 kilo ohms. Entonces, una vez encontrado esta resistencia equivalente, podemos volver a simplificar el circuito. Y quedaría de la siguiente manera. Seguimos teniendo la fuente de 25 volts. Seguimos teniendo esta resistencia 1. Seguimos también teniendo la resistencia de 8 kilo ohms. Esto va a ser de 3 kilo ohms. Pero esta resistencia que acabamos de simplificar se va a encontrar en paralelo con la resistencia de 8 kilo ohms. Aquí va a ser 12 kilo ohms, ¿sí? Ahora, podemos seguir simplificando el circuito con estos dos elementos que, les recuerdo, se encuentran en paralelo. Están compartiendo estos puntos en común que le vamos a llamar nodos, ¿sí? Esta es la tierra física. Esto es el nodo. Estos son nodos que comparten. Por eso se dice que estos elementos que acabo de encerrar están en paralelo. Ok, el nodo es el punto de unión de uno o más elementos. Bueno, de dos o más elementos en esencia. Ahora, para encontrar la resistencia equivalente de esto que acabo de encerrar, voy a utilizar la fórmula que vimos hace unos momentos. Nos dice que la resistencia equivalente de un circuito, de los elementos de un circuito que está en paralelo, va a ser igual a la sumatoria de esos elementos. ¿De acuerdo? Entonces mi resistencia equivalente, vamos a decirle que es la resistencia 6, va a ser igual a la sumatoria de un doceavo
más 1/8. Aquí vamos a multiplicar. Lo voy a poner de otro color. 12 por 8 me va a dar 96. Multiplicamos cruzado, 1 por 8 nos va a dar 8 y 1 por 12. El resultado es que el inverso de la resistencia 6 es igual a 20/96. Pero recordemos que que nosotros no queremos hallar el inverso, sino queremos hallar cuánto vale la resistencia equivalente 6. Entonces esta resistencia equivalente 6 bastará con invertir el orden del cociente y del numerador que obtuvimos en esta parte de arriba. Vamos a escribir el 96 arriba y el 20 abajo. Si nosotros reducimos eso, vamos a obtener lo siguiente. 4 por 24 son 96. Y 4 por 5 son 20. ¿De acuerdo? Entonces, al factorizar, vamos a obtener 24 quintos. Por lo tanto, la resistencia 6 va a ser igual a tener 4.8 kilo ohms. Y de esta manera puedo volver a reescribir el circuito, simplificándolo cada vez más. Sigo teniendo esta resistencia de 3 kilo ohms, pero en lugar de tener estas resistencias en paralelo de 8 más 12 kilo ohms, voy a tener una resistencia equivalente de 4.8. Como puedes observar, estas dos resistencias, tanto la de 3 kilo ohms como la de 4.8, están en serie. Por lo tanto, puedo decir que la resistencia equivalente del circuito va a ser igual a 3 más 4.8 kilo ohms. La resistencia equivalente entonces es de 7.8 kilo ohms. Y ahora sí puedo emplear la ley de Ohm para hallar la corriente que circula a través del circuito. Recuerden, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje pues nos los da el mismo problema, y ese voltaje es de 25 volts. Nuestra resistencia equivalente es de 7.8. Entonces las unidades de esto va a estar dado en miliampere. 25 entre 7.8 es igual a 3.21 miliampere. Esa es la corriente que pasa o que se suministra en el circuito en todo momento. ¿Sí? Esa corriente de 3.21 miliampere circula hasta este punto. Es solamente válida hasta esta parte del circuito. A partir de que llega a este nodo, recordemos que como es un circuito en paralelo, en parte paralelo, es un circuito mixto, y estos elementos están conectados en paralelo, esta corriente de 3.21 miliampere se divide. Parte de esos 3.21 miliampere pasa para esta parte y lo restante se distribuye a lo largo de esta dirección. La forma en que se distribuye es lo que yo no conozco y es lo que voy a establecer a través de la regla del divisor de corriente.
Ahora, en la regla del divisor de corriente, nosotros tenemos que la corriente en el elemento deseado, que nosotros queremos encontrar en el elemento deseado, es igual a la resistencia total, sobre la resistencia en ese elemento, multiplicado por la corriente. Para poder aplicar de forma efectiva la regla del divisor de corriente, es necesario entender lo siguiente. Esa resistencia total no va a ser los 7.8 kilo que nosotros encontramos como resistencia equivalente. Esta resistencia total va a ser la resistencia total de los elementos que están después de ese punto de unión. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que la resistencia total de esta parte del circuito es de 4.8, fue la resistencia 6. Entonces, para mí RT, para esta parte de la fórmula, va a ser 4.8. ¿De acuerdo? Porque es a partir de ese elemento de unión. Si te das cuenta, no tomé en consideración la resistencia de 3 kilo. No tomé en consideración esta resistencia. Solamente aquello que se encuentra después del nodo, del lugar donde la corriente se empieza a dividir. Ahora vamos a tener que RT es igual a 4.8 kilo. ¿Sí? Si nosotros queremos saber cuánta cantidad de corriente se va por la resistencia por esta rama que estoy señalando aquí arriba, tenemos que tomar en consideración que estos elementos, de nuevo vuelvo a remarcar, que estos elementos están en serie. ¿Sí? Y entonces, para este caso, para esa porción del circuito, Rx equivaldría a tener 5 más 7 kilo son 12 kilo. Por lo tanto, la corriente para esa parte, ese lazo, disculpen, del circuito, esa trayectoria cerrada, sería igual a tener 4.8 sobre 12. Aquí kilo con kilo se va a factorizar, se va a eliminar, multiplicado por la corriente de 3.21 miliamperes. Las unidades serían en miliamperes. El resultado para esta parte del circuito es de 1.284 miliamperes. ¿Sí? Eso sería la corriente que pasa para esta parte del circuito. Es de 1.284 miliamperes. Muy bien. Ahora, para hallar la corriente que pasa por este elemento, es de la siguiente manera. La corriente que pasa por el resistor de 3 kilo ohms es lo que nosotros encontramos y es la que es igual a 3.21. Ok, entonces el otro resistor por el cual yo quiero averiguar cuánta corriente pasa es de 8. Y ese está sencillo. Entonces voy a decir que la corriente, lo voy a poner a, el arroba es un indicativo de lugar. En este caso sería, me estoy refiriendo a la resistencia de 8 kilo ohms. De 8 kilo ohms va a ser igual. Va a ser igual a la resistencia total. La resistencia total ya habíamos dicho que es de 4.8 kilo ohms
dividido entre la resistencia por la cual yo quiero averiguar cuánta cantidad de corriente pasa, que para este caso es de 8 kilo ohms, ¿sí? Multiplicado por 3.21 miliamperes. El resultado para eso es de 1.926 miliamperes. Ya que hemos encontrado esto, quiero que estés consciente de lo que acabamos de ver hace unos minutos sobre la ley de Ohm. Decíamos que la corriente que sale, perdón, la corriente que entran, la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que sale. En este caso, a este nodo solamente está entrando una corriente de 3.21 miliamperes. Y están saliendo dos corrientes que ya las encontramos. Esto que yo estoy marcando. Vamos a regresar para acá. Permitan. Ok, entonces, si sabemos que entra 3.21 miliamperes, lo que sale es igual a la sumatoria de esas corrientes que dejan el nodo, que en este caso son de 1.284 miliamperes más 1.926 miliamperes. Vamos a ver si cumple la equivalencia eso que tenemos nosotros en pantalla. Sumamos. Vamos a sumar 1.284 más 1.926 y vamos a obtener un resultado exacto de 3.21. Y con esto hemos comprobado también que el circuito que nosotros tenemos en pantalla cumple con la ley de corrientes de Kirchhoff. Espero que esto haya sido de utilidad. Es una forma alternativa para ver cómo se distribuye la corriente a través de los lazos cerrados del circuito. En la siguiente unidad veremos algo que se llama mallas y supermallas, que es muy parecido a esto, la regla de divisor de corriente. Espero tus comentarios en foro. Quédate un momento más para que tú puedas ver la comprobación a través de Multisim. Hola chicos, para comprobar el ejercicio anterior a través del software de Multisim, primero es necesario colocar las fuentes de voltaje. En este caso vamos a ir a MISC, damos clic en Group y vamos a la parte de Source. Vamos a insertar esta que dice Direct Current Power. Y a continuación tenemos que insertar 4 resistencias. Como siempre, les sugiero que no se compliquen mucho tratando de encontrar la resistencia exacta, porque Multisim nos permite cambiar los valores. Entonces sería resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. No importa si no te quedan ordenadas. A continuación estas las vamos a rotar. Faltó también insertar el ground. Vamos otra vez a Source y exploramos en el menú hasta que encontremos ground. Y procedemos a unir. Nota que Multisim señala los nodos con punto rojo. Son los puntos de unión de dos o más ramas. Ok. Listo. Entonces vamos a proceder a cambiar los valores. La fuente de voltaje del problema es de 25 volts. La resistencia 1 es de 3 kilo ohms. La resistencia 2 es de 8.
La resistencia 3 es de 5. Y la resistencia 4 es de 7. ¿De acuerdo? Para saber la corriente que pasa a través del circuito, si nosotros lo hacemos de manera física, recuerda que la corriente tiene que pasar a través del multímetro. Entonces borraremos esta línea, colocaríamos el multímetro. Listo, vamos a ponerlo por acá. Si queremos saber la corriente que pasa a través de estos elementos, bueno, como están en serie, también colocaríamos un multímetro por acá. Listo. Ahora le daríamos al programa la opción de Run. Y vamos a observar la corriente. Como puedes ver, los resultados, en este caso del multímetro XMM1, corresponde a 1.923 mA, lo cual es muy aproximado a lo que nosotros obtuvimos a través del método convencional, del método manual. Nosotros obtuvimos 1.926 mA. Para el multímetro número 2, que estima la corriente que circula entre el resistor 3 y el resistor 4, nosotros tenemos por cálculo manual 1.284 mA. Y en el multímetro 2 el programa nos marca 1.282. Recuerda que la sumatoria de estas dos corrientes debe de ser igual a la corriente que suministra la fuente de voltaje. Entonces, si queremos comprobar eso, tendríamos que poner aquí forzosamente un tercer multímetro. La sumatoria de los primeros multímetros que pusimos en el circuito debe de ser igual a lo que nos arroje este tercer multímetro. Vamos a observar. Ok, vamos a dar Run. Ok, como puedes observar, la corriente que suministra o que pasa por el primer resistor es lo que nosotros obtuvimos a través de la aplicación de la ley de Ohm. En nuestro caso fue de 3.21 mA. El simulador nos lanza un valor de 3.205. Espero que esto haya sido de ayuda. Recuerda que tú también puedes corroborar los resultados de tus ejercicios, de las tareas, a través de este software. Hasta luego.